La masa muscular es algo que tenemos que trabajar el día de hoy para que en un futuro veamos esos resultados. Hablando específicamente de calorías, tú podrías llegar a ese objetivo comiendo galletas y comiendo donas. La proteína sí debe de ir distribuida, porque de repente sí hay pacientes que quieren consumir todos sus gramos de proteína en comida, uno o dos tiempos de comida. Ok. Y no, para ganar masa muscular necesitamos hacer un incremento de las calorías. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Ganar músculo no solamente es comer más, sino comer mejor. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Para eso nos acompaña Ivette Díaz, nutrióloga clínica. Hola Ivette, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Isaac, buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy bien, contenta de estar aquí, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por haberla aceptado y habernos regalado este tiempo para tener esta plática. Ivette, ¿gustas darnos un breve resumen de la preparación que tienes como nutrióloga? Yo soy nutrióloga clínica, estudié la licenciatura y después hice la maestría en VM. Terminé la maestría hace aproximadamente 3 años, entonces tengo de ese tiempo para acá ya dedicándome más a la cuestión clínica. Además, tengo diplomados en pacientes con insuficiencia renal, con dislipidemias, con diabetes, entonces siempre me he enfocado mucho en el área clínica. Súper bien. Ivette, te voy a hacer unas preguntas que nos mandaron los seguidores, obviamente de acuerdo a este tema de la ganancia muscular. Y la primera ¿es posible ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo? ¿O es un mito? Es un mito. O sea, realmente para ganar masa muscular necesitamos hacer un incremento de las calorías, de las proteínas, de los lípidos y los carbohidratos que consumimos. Entonces, si nosotros estamos en déficit calórico, no estamos consumiendo ese extra para poder ganar masa muscular. Lo que intentamos es hacer que no se pierda el músculo cuando estamos perdiendo porcentaje de grasa. Y cuando estamos en ganancia de masa muscular, lo que estamos haciendo es un superávit de las calorías y por ende no puede haber una pérdida de grasa tan consistente. Entonces no puede ser al mismo tiempo. Sí puede ligeramente, 0.3, 0.5% que puedas perder, pero realmente no es mucho, no es significativo. Oye, gané 2% de músculo, sí, realmente no es significativo. O te enfocas en una cosa o te enfocas en otra cosa. Ambas es difícil llevarlo. Aquí voy a meter una pregunta mía antes de seguir con la de los seguidores. Pero si no es posible esto, ¿podría ser posible ganar masa muscular pero sin subir grasa o subir así lo mínimo? Sí, subir lo mínimo, sí, ahí sí, pero es súper importante la mancuerna, ejercicio y alimentación y descanso, obviamente, porque sin eso no, sería muy difícil porque al final es lo mismo, estás consumiendo más calorías de las que estás quemando, entonces tendrías a subir grasa si no haces ejercicio, pero si estás entrenando pesado y comiendo bien, puedes no subir mucha grasa, que sea mínimo. Bien. La siguiente ¿es verdad que si consumo mucha proteína se me dañan los riñones? No, es falso. ¿Ese también es un mito? Sí, a menos que tú ya tengas un antecedente de alguna enfermedad renal, alguna lesión renal, ahí sí podría ser. Pero si tú eres una persona completamente sano, y esta es la importancia de hacer análisis previos a que tú vayas a hacer un cambio de composición corporal para saber cómo está funcionando todo, porque las lesiones renales pues son silenciosas, no te das cuenta realmente hasta que ya está muy avanzado el problema. Entonces es importante revisar antes al paciente, ver que todo está en orden y entonces podemos empezar con un incremento en la proteína. Pero en sí, el consumir proteína más gramos de los que tú normalmente consumes no tiene por qué dañar tu riñón, es un mito. Y de verdad que antes estaba muy arraigado, Cuando yo estaba de estudiante todavía se creía eso. Entonces ya ahorita nuevos estudios, avances nos dicen que realmente no hay problema mientras no haya un antecedente de lesión renal. La siguiente ¿puedo ganar masa muscular aunque no tome proteína en polvo? Sí, definitivamente sí. La proteína es como un plus. Generalmente cuando uno como nutriólogo da proteína es porque el paciente no está alcanzando a consumir los gramos de proteína que necesita con alimentos. Se queda cortito. A lo mejor dice, ¿sabes qué? Es que ya me llené, no puedo comer más, ya no me cabe. Entonces entra ahí el batido de proteína para cubrir esos gramos extra. Pero definitivamente no es indispensable la proteína y ningún suplemento de este tipo es indispensable. Sí nos pueden ayudar a que sea más rápido, pero no a que sea indispensable. Hablando en general de los suplementos. Y la proteína
Si a lo mejor, vamos a suponer, por poner un número, te tocan 80 gramos de proteína en el día y tú con alimentos alcanzas a cubrirlos, para nada es necesario el polvo, para nada. Ok, y ya que tocaste ese tema de los gramos, ¿cuánto es lo que ya está comprobado científicamente? Hay muchos estudios. ¿Qué es lo que necesito para subir mi masa muscular? Porque se escucha mucho que no, desde 1 gramo ya, no, Ajá. pero súbele 1.5 o a 2. Depende. Hay unos que te dicen hasta 4. No, Caray. no. Sí, no, tampoco. No, ahí es, imagínate, 4 gramos es muchísimo. ¿Cómo? Se calcula gramo por kilogramo de peso y puede ir de 0.8 a 2 gramos es lo normal. Puede subir un poquito más. 4, la verdad, se me hace ya muy exagerado, a menos que seas fisicoculturista y ya estés en Exacto, otro ya en un nivel. caso así de específico. Sí, pero en una persona que simplemente quiere mantenerse, un buen físico y todo, 2.5 gramos yo le pondría de límite. Y eso se calcula por el peso. Si tú pesas 80 kilos y te tocan 2 gramos por kilogramo, serían 160 gramos lo que tendríamos que consumir. Al día. Al día. Ajá. ¿De qué depende? Pues de la actividad física que tengas, de qué tan sedentario eres, o sea, porque una cosa es a lo mejor el ejercicio que estoy haciendo, pero el resto del día Sí, yo 8 estoy en un horas escritorio. sentado. Ajá. Y otra persona que pueda ser muy activa, que a lo mejor trabaje, no sé, en la obra, por ejemplo, que todo el tiempo están moviéndose, ahí se calcula diferente. Entonces va de 0.8 a 1, 1.1, 1.5, 1.8, 2, 2.5, según. Ajá, sí, en ese puede rango. variar. Sí, y eso se tiene que individualizar. No es como, pues yo creo que soy activo y entonces yo solito me calculo 2 gramos por kilogramo. No es así. Sí, que ya está muy de moda, ¿no? Las calculadoras, aquí pon tu peso y no sé qué, y ya te va a decir con cuánto. eso, sí, lo ideal es, checar todo el conjunto del paciente. Desde lo que te comenté ahorita, los análisis previos son importantísimos para saber que no hay algún daño de otra cosa. Incluso también por ahí historial de enfermedades con familiares, cosas así. Sí, claro, que puede ser muy común, ¿eh? O sea, realmente la lesión renal no es algo como hereditario, pero sí hay problemas renales que sí lo son, entonces habría que checar. No es que en sí la enfermedad renal tenga todo que ver con la proteína que consumimos, pero tiene mucho que ver. Entonces sí hay que revisar antecedentes y los estudios previos del paciente todo el tiempo. Ok. Ahora, Ivette, yo también escuché por ahí alguna vez que los carbohidratos eran igual o hasta más importantes que la proteína para la ganancia muscular. Sí, definitivamente. ¿Qué tan cierto es? Muy cierto. Sí, ¿Por es qué? el combustible, es el combustible. Okay. Entonces, si nosotros no hacemos esa combinación, va a ser muy difícil que ese músculo genere suficientes fibras. O sea, no sé si han platicado o si has hablado aquí. Un poquito. Ok. Cuando vas al gimnasio, lo que pasa es que al entrenar muy pesado, las fibras musculares se rompen, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la alimentación en conjunto? Proteína con carbohidratos, es que llegan a reparar esas fibras musculares. No solo la proteína. No solo la proteína, es el conjunto. Entonces, esa reparación de fibras musculares hace, vamos a ponerlo como una cicatrización. Y esa cicatrización es como una cicatriz que te queda el bordito más grueso. Va creciendo. Y entonces, ese músculo crecido es la cicatrización del músculo que llegó a repararse con el conjunto de proteína y carbohidratos, no solo con la proteína, se necesitan ambos. O sea, la alimentación debe ser completa. Carbohidratos, lípidos y proteínas, pero específicamente en este caso, proteínas y carbohidratos. Sí, esa dupla es importante. ¿Y ahí cómo se calcularía el gramaje de carbohidratos aproximadamente? Como todo en nutrición, y aquí me lo vas a escuchar yo creo 1000 veces decir esto, depende. Ajá, sí, depende. Pues digamos, un rango así como nos dijiste de la proteína. Aproximadamente 55-60% de carbohidratos, en ese rango, en porcentaje. Ahí no es tanto por ahí no gramos. Es de gramos. No, ahí no es por gramos, es por porcentaje. Ok, ¿sería más complicado medirlo por gramos o definirlo por gramos? No necesariamente más complicado, pero al final vamos a poner que son 80 gramos de proteína y entonces tienes que ver qué porcentaje ocupa de tus calorías esos 80 gramos para poder calcular el resto entre carbohidratos y proteínas. No sé si me explico. Sí. O sea, si tú pones 80 gramos y esos 80 gramos son el 30%, bueno, aproximadamente cuánto me queda para dar carbohidratos y cuánto me queda para dar de lípidos, ¿ok? Ok, entonces, o sea, de tu 100%, un 50 aproximadamente de carbohidratos. Aproximadamente, 50, 60% más o menos. Ok, entonces sí es más en porcentaje, digamos, más importante. Sí, claro. Digo, porque crecimos
con esta idea, ¿no? De que, para que te crezcan los músculos es proteína, y como que se le pone todo el foco a la proteína. Y está súper de moda ahorita, sí, perdón que te sí, sí. interrumpa. Sí. No, o sea, es lo que te iba a comentar, incluso pues ya salen muchos influencers que pues no sabemos de si estudiaron o dónde De o no, o dudosa hace cuándo, procedencia, exacto, sí. que te dicen, no, es que es la proteína y las grasas y los carbohidratos ahí de que si le Mínimo. dan un 10%, Sí, chido. no, idealmente no. O sea, sí tiene que haber un balance en todo. Si lo quieres hacer de manera saludable, que sea duradero y que sea sostenible, porque es muy importante eso también. O sea, de Sí. repente se ponen en dietas súper estrictas de pura proteína, grasas saludables, carbohidratos al mínimo o solo de hoja verde, pero eso no es sostenible. Entonces, ¿qué va a pasar cuando te enfades, te canses de comer eso? Pues vas a regresar a lo anterior. Entonces, siempre en esto hay que buscar algo sostenible a largo plazo. Y sí, los carbohidratos aproximadamente van en ese porcentaje y se calculan así. Calculas tus gramos de proteína y entonces sales, me da un rango de entre 50 y 60 de carbohidratos y a lo mejor entre un 15 y un 20 de lípidos. Ajá. Ok. Se necesita todo. Y hablando específicamente de las proteínas, ahorita nos vamos a carbohidratos y lípidos. ¿Hay algunas hay algunas peores, más recomendables? No ¿Respecto tantos. a polvo o proteína en general? En general, de alimentos, digamos. Sí, bueno, existen las proteínas de alto valor biológico, que son las que se fijan mejor, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces, estas proteínas son las de origen animal. Huevo, el pollo, la carne de res, el pescado, estas se absorben mucho mejor. Y están las otras proteínas que son las de origen vegetal, frijol, lentejas, garbanzos, tofu, que también son importantes, claro que sí, pero no es tanta la concentración, vamos a decirlo así, de proteína como las de origen animal. Entonces, sí, yo la verdad, a mí sí me gusta darle prioridad a las de origen animal, obviamente metiendo las otras que son muy importantes, pero en el tema de alto valor biológico son las que necesitamos. Ok, y hablando de las de origen animal, ahí hay algunas mejorcitas, una no tanto, porque por ejemplo el huevo también se le ha puesto así como que el campeón, que está así súper completa, no es caro, y por ejemplo en las carnes rojas, pues que también son un poco más pesadas, traen más que toxinas, o sea, en esta parte que... Colesterol. Exacto. Sí, bueno, ahí realmente sí, como todo, debe haber el balance. O sea, te digo, ahí depende, ¿verdad? Pero el huevo sí es un súper alimento. Es el único alimento que tiene todos los aminoácidos, en un solo alimento, todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. Entonces está muy bien. Antes se satanizaba por el colesterol. Ya se vio que realmente eso era un mito, no nos afecta para nada. Pero entonces sí nos vamos a ir por la proteína, que nos dé mayor cantidad de proteína y que tenga a lo mejor menos grasas saturadas, menos colesterol que nos puedan afectar. La carne roja también es importante porque nos da hierro, por ejemplo, lo necesitamos, pero a lo mejor con 2 veces por semana que la consumamos va a estar bien, va a estar suficiente. Y entonces meter más proteínas blancas que tienen menos cantidad de colesterol y que tienen la misma cantidad de proteína, ¿okay? Menos grasa, más proteína nos puede ayudar. Entonces, sí, yo me voy más por carnes blancas y el huevo, que es una muy, muy buena opción. Ok. Y por ejemplo, también que se puso de moda solamente las claras. Bueno, ahí la cuestión es por calorías. Ok. O sea, pero igual tiene los mismos aminoácidos, cantidad de proteína, todo. Es que el huevo completo es donde lo va a tener todo, incluso la vitamina D. La yema es lo que tiene la vitamina D. Entonces, yo prefiero que lo coman completo. Pero si estamos en un plan de déficit calórico, a lo mejor poner, bueno, te pongo 4 claras y 2 huevos completos y ya tenemos la vitamina D de la yema más la proteína suficiente que necesitas. Entonces ahí más bien lo mismo, depende. Si es un paciente que dice, ¿sabes qué? Pues mi colesterol está perfecto, no consumo muchas carnes rojas, no necesito bajar gran cantidad de peso, sino mantenerme, pues a lo mejor sí te doy tus huevos completos. Pero si es una persona en déficit que necesita mayor volumen en el alimento, pero menos calorías, ahí sí quitaría las yemas. Ok. Ya hablando en el tema de los carbohidratos, porque ahí también hay un mundo, ¿no? Porque hablabas hace rato que necesitamos un superávit calórico. Podrían pensar, pues me voy y me echo unas galletas y un helado y ella me eché, no sé, 500 calorías por decir algo, pues ya hice mi superávit, ¿no? Pero no es lo mismo, obviamente, tener un superávit con comida chatarra o ultraprocesada a alimentos de origen natural, digámoslo así, ¿no? O sea, la verdad, aquí te voy a ser súper honesta. Hablando específicamente de calorías, tú podrías llegar a ese objetivo comiendo galletas y comiendo donas.
¿ok? ¿También a ganar masa muscular? A ganar masa muscular, sí. A lo mejor no Ok. es de la manera más correcta. Más saludable. Más saludable, exacto. Porque Ok. por dentro, pues, ¿qué le estás metiendo a tu Sí, sí, cuerpo, sí. verdad? Grasas trans, azúcar, harina refinada. No es la forma más saludable. Pero tomando en cuenta macros, o sea, grasas y carbohidratos, también lo puedes lograr de esa manera. La verdad es que Ok. sí. Entonces, ahí es cuando de repente le puedes dar como ese gustito al paciente de que, oye, pues a este paciente le gustan mucho las donas de Krispy Kreme. Ah, bueno, pues vamos a calcular esa dona en su plan de Dentro de... alimentación, ajá, para que sea algo sostenible, que lo disfrute, que no se sienta muy restringido, pero en la cantidad adecuada. No me voy a llenar todos sus carbohidratos de puras donas Krispy Kreme. O sea, a lo mejor Exacto. una y el resto sí metemos carbohidratos que sean de mucha mejor calidad, y a esto me refiero con que tengan más cantidad de fibra. Ajá. La tortilla de maíz, por ejemplo, tiene mucha fibra. Si les gusta la quinoa. Si no podemos meter arroz, y si es arroz blanco, pues podemos combinarlo con algún alimento con fibra para que tenga fibra, porque el arroz blanco pues está refinado. Pero entonces a lo mejor le ponemos chícharos, pimiento morrón, brócoli, entonces ya Papita. la papa es carbohidrato también, ahí yo no lo metería junto. Ok. Sí se puede, pero idealmente pues para variar ¿Son un almidones poquito. los dos? Sí, los dos son almidones. Mm. Ajá. Entonces, para variarlo, yo metería ese arroz blanco con fibra en forma de verdura, y entonces ahí ya bajamos esa carga glicémica y tenemos que el arroz ya va a tener fibra. Entonces, se complementa mucho mejor que si es solo el arroz blanco. Ajá. Ok. Sí, entonces sí, perdón que te interrumpa, pero Dime. sí hay calidad de carbohidratos, Exacto. claramente. Y si tú buscas una dieta saludable, pues obviamente nos vamos a ir por los que no son grasosos ni azucarados. Ajá. Sí. Ok, o en menor medida, digamos, En menor medida, claro, los sí, chatarra, sí, ¿no? sí. Me voy a regresar un poquito el tema del huevo, porque una pregunta que te quería hacer se me había pasado. Sí. También esto de cuántos me puedo comer al día sin que me afecte el colesterol, ¿no? Porque ya también, como hablábamos hace rato, ya hay de que, no, tú échate 10 huevos en el desayuno y saca, o sea. Sí, sí, que es muchísimo. Sí, o Sí, sea. claro. Depende. Otra vez depende. La palabra del día. Si tú quisieras el día de hoy tus gramos de proteína cumplirlas solo con huevos, se puede hacer. Se puede hacer, Okay. no hay problema. Ajá. Okay. Te digo que es un muy buen alimento. Vamos a suponer que te tocan 10 porciones de proteína al día, y un huevo es una porción de proteína. Okay. Entonces, si tú dices, bueno, me voy a comer 3 en la mañana, 3 en la comida y 4 en la cena, ya cumpliste tus 10 porciones de proteína con 10 huevos y está perfecto. Pero un punto muy importante también aquí es que la proteína sí debe de ir distribuida, porque de repente si hay pacientes que quieren consumir todos sus gramos de proteína en uno o dos tiempos de comida, y no. Para la ganancia de masa muscular, sí es muy importante distribuir esa proteína a lo largo del día. El cuerpo todo el tiempo está moviéndose, el metabolismo está todo el tiempo funcionando, entonces necesitamos darle ese alimento, ese combustible al cuerpo durante lo largo del día, no nada más en la mañana y el resto del día nada, o fruta. ¿Qué pasaría si lo hacemos así en una o dos ingestas nada más? Por ahí también está el mito, no sé si es mito, de que solamente puedes procesar ciertos gramos de proteína por ingesta. Ajá. ¿Pasaría eso de que el resto de los gramos ya tu cuerpo no lo absorbió y se pierden? No es que no lo absorba y que no se pierden, pero le está haciendo falta combustible a tu cuerpo. O sea, realmente por tiempo de comida sí tiene que ir distribuido para que el cuerpo todo el tiempo tenga de dónde absorberlo. ¿Qué pasa? Pues no vas a ver ningún cambio físicamente, no vas a ver gran cambio. Realmente no vas a ver la diferencia. No sé cada cuánto suelen ir al nutriólogo, normalmente puede ser cada 15, un mes, 2 meses, pero puedes ir al siguiente mes y no vas a ver un gran cambio, aunque estés consumiendo los mismos gramos. Ok, y regresando al tema de los carbohidratos, entonces algo que me gustó que dijiste, podemos ya sea reducir grasa o aumentar masa muscular si comemos tortilla y pan. Sí. Sí, todo. O sea, el cuerpo necesita de todo. Obviamente en medida, o sea, es lo mismo. Si te comes una galletita en el día y el resto del día estás comiendo perfectamente, saludable, balanceado, no te va a afectar en absolutamente nada. Pero si todos tus carbohidratos del día, ese 60% que te toca, lo metes de puras galletas y donas, pues obviamente ahí sí va a afectar. Va a afectar por dentro, a tu sangre, cómo está tu colesterol, tus triglicéridos, tu glucosa, para todo eso, sí, tus picos de insulina, para todo eso, sí. Pero físicamente, pues sí, mientras entre dentro de tus macros, no hay problema. ¿Qué pasa? Que a veces a lo mejor tenemos solo un 15% de grasas y entonces con esos gramos de carbohidrato, pues a lo mejor sí lo cumplí,
mi porcentaje, pero ya me pasé de grasas. Y entonces ahí ya no hay un déficit para bajar el porcentaje de grasa. Entonces a veces es difícil poder equilibrar los carbohidratos más la grasa en ese tipo de alimentos porque generalmente es mucha más la grasa que el carbohidrato. Ok, que aquí algo importante es entender el tema de las calorías que tiene cada alimento, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, no sé cuántas tengan, pues, pero las frutas no tienen la misma cantidad de calorías que las tortillas, por No es lo ejemplo, ¿no? mismo. Y los dos se podrían considerar en carbohidratos, ¿cierto? Sí, y tampoco es Ok. lo mismo la cantidad de fibra que tienen, incluso de Ujú. proteína, porque algunos cereales tienen también La proteína. avena, tengo La avena, entendido, por ¿no? ejemplo, y que a lo mejor no tiene suficiente proteína para considerarlo un alimento Ujú, rico en proteína, pero tiene ciertos gramos y esos ciertos gramos se calculan también en tu plan de alimentación. O ujú. sea, todo va sumando. Entonces, al final, del plan de alimentación del paciente, todo tiene que ir cuadrado. Los gramos de carbohidrato de la avena más lo de la tortilla. La fruta esa sí no tiene proteína, pero bueno, ahí subamos esos carbohidratos, entonces sí, todo se debe cuadrar. Que ahorita que tocamos el tema de la avena, también me gustaría que lo mencionemos porque ya también se está ahí diciendo que era comida para cerdos y que no ¡Ay, te qué la comas horrible! y que Sí, tiene qué horrible. antinutrientes. ¿Qué nos puedes aclarar de la avena? No, la avena es un superalimento. La verdad, coman avena. O sea, sí coman avena. Sí, no, está perfecto. No. Es que Digo, veo me tantas gustaría que cosas lo en redes mencionemos, que exacto, para justo empezar a derribar esos abonar, mitos. exacto. Sí, no, veo muchas cosas que digo, ¿de dónde sacan eso? O sea, de verdad. La avena es un alimento muy completo, tiene mucha fibra, es de fácil digestión. A lo mejor sí, en algún momento, pues sí, se le daba a los animalitos, pero pues qué, o sea, Sí, también y los la papa caballos comen también. manzana y zanahoria y Exacto. nosotros también, o sea, Sí. no tiene nada de malo. La avena, esto de los antinutrientes, sí podría ser, pero es mínimo, realmente no nos va a afectar ¿Y en qué es nada. esto de los antinutrientes para Pues ya no asustarnos tanto cuando lo son veamos? sustancias que tienen los alimentos que a lo mejor pueden inhibir otro químico o otra sustancia de otro alimento. Hablando así, algo que se puede entender más fácil, por ejemplo, es cuando hay una interacción entre alimentos como la espinaca y el queso, ¿ok? Esa interacción de esos dos alimentos juntos va a hacer que a lo mejor el hierro no se absorba lo suficiente. Ok. Entonces hay que ir viendo eso. En esos dos alimentos sí es importante, pero en la avena es mínimo. Entonces no nos va a afectar el que comas avena todos los días, no nos va a afectar para que se inhiba la absorción de otro nutriente, no para nada. Entonces adelante, sin miedo, coman avena. Incluso, o sea, he escuchado que para restar un poco eso, porque luego también algunas personas que les puede causar un malestar ahí estomacal, Uh-huh. las dejas remojando un tiempo, ¿no? Y ya ahí, Sí, algo pasa. sí puede ser, pero tampoco es necesario, ¿eh? Ok. Sí puede ser y sí puede ayudar en algo, pero como es tan mínimo eso, realmente no vas a ver tú ningún cambio. A menos, como decíamos hace rato, depende, Uh-huh. de personas que ya tengan ahí por algo, un tema de celíaco, algo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, eso es algo importante. Ajá. La avena en sí no tiene gluten. Mm. Naturalmente la avena no tiene gluten. Pero si se procesa en máquinas que trabajaron con gluten, Otros se cereales. contamina y entonces ahí sí puede haber el tema con la enfermedad celíaca. Ujú. Ahí sí tendrías que buscar específicamente que diga, pues tristemente, ¿verdad? Pero bueno, avena sin gluten, Ujú. porque así puedes estar seguro que no hubo esa contaminación cruzada con Ujú. máquinas con gluten. Ahí sí hay que, lo mismo, hay que como individualizar el tema, pero en personas en general que no tienen malestar, que no tienen celiaquía, nada, sin tema, cómete tu avena. Que tengo entendido que las personas que tienen algún tema de enfermedad celíaca, pues es un porcentaje súper mínimo, ¿no? Y si lo Sí, llegaras a tener al mínimo consumo de avena, o sea, te da una diarrea y un malestar, pero que sí, lo notas, ¿no? No sí. es como que, ay, me inflamé un No, poquito. no, no. Y son malestares pesados. Ujú. Y de avena contaminada, porque si es avena, realmente Además, avena solita, que solo pasó por ahí avena, no tiene por qué haber ese tema. Pero sí, si consumen un pan Bimbo doble cero, por ejemplo, que ujú, tiene trigo, sí, se sienten muy mal, dolor de cabeza, diarrea, distensión abdominal, sí es evidente que te cae mal. Ajá, ya. sí es evidente. No, y ya te hubieras dado cuenta hace tiempo, ¿no? O es Claro. algo que se activa así de repente nada más. Hay personas, ¿eh? Hay personas que durante toda la niñez a lo mejor no tuvieron Ok. ningún tema con esto, pero a lo mejor en su familia hay hipotiroidismo, Mm, que casi siempre eso viene acompañado con un problema que es esta dificultad para procesar el trigo, mm,
el gluten. El gluten, para procesar el gluten. Y ahí sí podría ser que si tú de niño no tenías este hipotiroidismo y se te despertó, digamos, más grande, entonces puedes empezar a tener esa dificultad para digerirlo. Ahí sí puede ser. Ok. Sí puede ser que sea más grande. Oye, y también por ahí me salió en alguna ocasión, comentaban esto de, pues primero prepara la avena o remójala antes para que no te caiga mal y no sé qué. Y una persona que decía, no, es que ya si lo tienes que preparar antes, pues quiere decir que no, o sea, no es como un alimento seguro o saludable. Yo digo, pues el huevo también viene así, lo tienes que cocinar, ¿no? Fíjate que eso no lo había escuchado. Sí, no, claro que seguro. Y también esta parte de que si ves la etiqueta de un producto y tiene químicos que no puedes ni nombrar, no te lo comas. Y luego me salió una chica que decía, ¿sabes cuántos químicos tiene el plátano? O sea... Y también son ingredientes que a lo mejor no vas a poder nombrar porque no es algo que escuches todo el tiempo. Exacto. Sí tiene algo de razón esto, o sea, esto de las etiquetas, porque si entre más ingredientes tiene y más difíciles están de pronunciar, pues quiere decir que está más procesado, ¿verdad? Pero sí también hay ingredientes que tú puedes ver ahí con un nombre muy raro y que sea el nombre científico para nombrar otra cosa. Entonces, a lo mejor eso también está padre como platicarlo en consulta, como decirle, mira, esto y esto y esto, por ejemplo, los que terminen en osa vienen de los azúcares y entonces tú ya sabes que se dice sucralosa, glucosa, fructosa, pues ya sabes que eso significa azúcar. Entonces está padre esto también explicarlo en consulta, fíjate, me acabas de despertar eso que estoy pensando en que no lo he hecho últimamente, pero sí, no necesariamente el que venga algo así quiere decir que es malo y que está súper mal y te va a caer mal y te vas a morir y eso no es así. Todo tiene que ver con la frecuencia en la que lo consumes. Hay una frase por ahí que dice, la cantidad hace el veneno, ¿no? Exactamente. O sea, como decías tú, no es lo mismo que te comas una dona el día y después sigas comiendo fruta, cereales X, avena, a que te comas 10 donas en el día y nada más una manzana, ¿no? Por exactamente. ejemplo. O sea, no hay alimento malo para el uso, hay mal uso del alimento. Ah, qué buena frase. Sí, así es. Y ahorita que mencionábamos esto de los azúcares, también el tema de los sustitutos, ¿no? Porque creo que ya quedó claro que el azúcar, iba a decirlo en exceso, pero ¿cuánto es un exceso? Pero digamos, su uso común no es tan saludable, Sí, no, digamos, definitivamente no. Es un alimento hipercalórico y trae ya muchísimas consecuencias, exacto. Sí. Y se empezaron a sacar alternativas. Pero ahora ya están en contra de estas otras alternativas, ¿no? De que tu microbiota, de que te va a dar cáncer de colon. O sea, en este tema de los sustitutos, te lo pregunto porque creo que gracias a esto hay opciones libres de azúcar que, pues, además de no ayudarnos a tener un superávit que no queremos tener, pues están en alimentos que luego de repente en proteína en polvo, pues los hace más ricos, ¿no? Sí. Pero ya luego empezamos a ver todas estas pues, notas y cositas de que son malos y son del diablo. ¿Qué nos puedes compartir ahí de los sustitutos? El exceso. O sea, si estudios han demostrado que realmente un consumo regular no nos va a afectar en mucho. Sí puede afectar a la microbiota y si hay personas que son muy sensibles y que les puede generar inflamación, incluso el stevia. Y al stevia me refiero al stevia natural, no al que venden el polvito blanco en sobrecitos. Eso no es stevia. Stevia, la hojita verde molida, incluso hay personas muy sensibles que eso les inflama. Pero si tú consumes el más común, ¿no? Esplenda, y te comes, a lo mejor le pones a tu cafecito durante todo el día 6 sobrecitos en el día, que puede parecer mucho, realmente es una dosis segura. No te va a generar cáncer de colon ni nada de esto. No hay estudios que lo demuestren. O sea, a menos que más adelante salga uno y entonces tengamos que retractarnos de esto. Como ha pasado muchas veces, ¿no? Como pasa muchas veces, claro. Sí. O sea, no hay verdades absolutas. Todo el tiempo se está avanzando en esto. Pero entonces, hasta ahorita no ha habido estudios que demuestren que eso te va a pasar al consumir 6 sobrecitos al día. Hay en los estudios ciertas dosis seguras y vamos a suponer, por decirlo, porque ahorita no lo recuerdo, pero si te dicen, bueno, si consumes más de 50 sobres al día, entonces puede ser que a lo largo de los años sí te genere un mal. Pero ¿quién se va a echar 50 sobres? Entonces no, es triste
de repente ver cómo en redes se sataniza todo y entonces los Se pacientes ya no, desinforman, ¿no? sí, o sea, ya no quieren comer nada, todo da miedo. Sí. Oye, aquí vi que esto, pero acá vi que esto, entonces se Mm, contrapone. Entonces, ¿a quién le hago caso? Todo con medida está bien. Ajá. Y justamente dices, ¿cuánto es medida? Bueno, pues ahí te ayuda tu nutriólogo a calcular cuánto tú debes consumir para que no te vaya a afectar. Pero viéndolo yo ahorita, por ejemplo, que yo tengo bebé y que digo, bueno, yo quiero ver cómo voy a alimentar a mi bebé, a qué mm, la voy a acostumbrar, qué va a comer ella, yo me iría por consumir azúcar regular, no necesariamente que esté consumiendo Splenda Stevia porque es una niña, pero a lo mejor, bueno, azúcar en medida, acostumbrarla a que no necesite azucarar todas las cosas, eso sería lo ideal. Decir, bueno, si a lo mejor 1 o 2 veces por semana me tomé un agua fresca de Jamaica y tenía azúcar y está bien, hacer que no la necesite de todos los días, necesito ujú. endulzar mi café y mi agua fresca con azúcar, ese es el problema, el consumo excesivo. Entonces, si es azúcar regular, en mi casa yo tengo azúcar regular porque en mi casa no hay problemas de diabetes, no hay ningún tema metabólico hasta ahorita, ¿verdad? Y ojalá que no lo haya. Entonces, hay azúcar regular y tengo, de repente, por si tengo alguna visita que llegue, que tiene problemas de glucosa, pues entonces tengo el fruto del monje, que me gusta mucho. Siento que es el que sabe menos como jabonoso, Sí. porque a mí me sabe jabón los suplementos. Entonces, tengo ese. Pero el azúcar en mi casa puede durar meses, porque Mm. no se utiliza mucho, realmente no endulzamos mucho las cosas, entonces puede durar ahí mucho tiempo y es como acostumbrarnos a eso, de que no hay problema si consumes azúcar y si te sabe más rico tu café con azúcar, está muy bien, pero a lo mejor que te tomes un café con azúcar al día, unas 2 cucharaditas y ya está, el resto del día no necesitas más. El resto, si te vas a tomar 4 tazas de café, pues ya tómatelas sin azúcar o ahí sí metes el sustituto en 2, 3 sobrecitos al día y está bien. Ajá. Ok. Sí, en nutrición todo es esto, o sea, el exceso es el problema, realmente Ujú. podríamos comer de todo. Igual con los refrescos, ¿no? Los que son libres de azúcar, pues Sí. si tienes, como dices ahí, un tema de un problema metabólico o no quieres subirle las calorías del día, pues Ujú. te tomas un refresco sin azúcar Sí, y listo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y también, o sea, no soy yo fan de los refrescos, ¿verdad? Estaría Sí, mal a lo mejor exacto. como nutrióloga, No pero como recomendarlo, sino que ajá, para irte quitando, para empezar el tema de las calorías, sí, ujú. y como para irlo dejando de a poco, Sí, digamos, si lo vas a hacer, sí. que sea uno sin azúcar, ¿no? Exactamente, sí, eso es justo lo que hacemos en consulta, porque hay gente que de verdad necesita la coca para Ujú, desayunar, ujú. comer y cenar. Entonces, a lo mejor dices, bueno, pero es que me la tomo cero, pero al final sigue siendo refresco, o sea, Sí, hay exacto. que buscar que lo que estemos comiendo nos aporte algo, que de verdad Ujú, estemos nutriendo al cuerpo de algo y no metiéndole algo solo por llenarlo. Pero entonces, si queremos empezar a bajar ese refresco, bueno, está bien, tómate una coquita cero todos los días, disfrútala, come a gusto y poco a poco vamos acá, por atrás, haciendo ese cambio de hábitos y haciendo que cada vez necesite menos esa coquita cero. ujú. Ujú, Que justo es lo que nos han comentado y ahorita también ahí entre palabras nos lo dijiste, es un tema también medio biopsicosocial, ¿no? O sea, no es ujú, nada más, vas a comer solamente lo que te haga bien al cuerpo, ¿no? Oye, ujú. pero pues también está el tema de cómo me hace sentir, la convivencia, voy a ir a una Claro. comida y voy a estar ahí, uy, es que no hay fruto del monje Sí, o no hay claro, avena, ¿no? O sea, claro. todo este tema también impacta de forma negativa o positiva dependiendo cómo lo abordes, ¿no? Imagínate, pues te sientes excluido, todo el Ujú, mundo disfrutando ujú. de su pastelito y todo, y tú porque estás a dieta acá, retraído y sin hablar con Sí, nadie, casi casi ya no lo llorando, haces sostenible, ¿no? no lo haces sostenible, justo. Entonces, encontrar el equilibrio, que no es nada fácil. La verdad Ujú, es complicado y más cuando son personas que tienen toda la vida comiendo de cierta manera. Es difícil querer lograrlo de un mes a otro, o sea, no. ujú. Y de repente se desesperan y es que ya caí, casi, casi de que lloran en consulta y pobres, la verdad, por esta frustración. Pero es normal, no es un proceso lineal, en consulta hay días buenos, días malos, y justo es ir educando al paciente a eso, de que puedes disfrutarlo, disfruta tu cumpleaños, cómete tu pastel Ujú. tranquilo, no pasa nada, pero el resto de los días hay que tratar de encontrar ese equilibrio. Sí, Ujú, y regresando un poquito al tema de la ganancia muscular, nos ujú. faltó por ahí abordar el tema de los lípidos o las grasas. Ajá. ¿Ahí qué tan importantes son? Tengo entendido que es más un tema hormonal. Sí, todo que ver con las hormonas, las grasas. Ajá, entonces es indispensable, las grasas son indispensables. ¿Cuáles serían las grasas, así el grupo de las grasas saludables? Aceite de olivo, aceite de aguacate, el aguacate en sí,
nueces, almendras, cacahuates, pistaches, aceitunas, incluso también entran dentro del grupo de las grasas, mayonesas, algunos quesos. Los quesos, entre más elásticos o más secos estén, también son grasas. Y esta a lo mejor no es una grasa saludable como el aceite de olivo, pero es una grasa que también podemos consumir y que también necesita el cuerpo. Ajá. Pero entonces, si estas grasas saludables, entran más bien nueces, almendras, los frutos secos, aceite de olivo, aceite de aguacate, estas son las grasas. Y hablando de los aceites, también no sé si viste por ahí que ya también hay un tema con los aceites, Ay, que no sí, solamente el de oliva todo, qué horror. y los otros son para el carro y, Sí, no. o sea, No. hay también que... Lo mismo, o sea, si tú cocinas todos los días con aceite, pues sí trata de meterle un aceite de buena calidad. ¿Que sería ¿Ok? como oliva? El que yo utilizo para cocinar, para guisar alimentos, es el de aguacate o el de coco porque tolera un poquito más las temperaturas, no se quema, no se oxida tan rápido. Okay. Y el aceite de olivo lo utilizo más para ensaladas, ajá, porque este sí, su punto de vapor es más bajito. Entonces ya ahí no quiero sonar muy técnica, pero se liberan radicales libres que esto nos pueden afectar, ¿sí? Okay. Hay inflamación, provoca inflamación en las células y todo. Entonces, el aceite de oliva se puede convertir en un aceite malo si se quema. Ajá. Entonces, por eso yo prefiero utilizar aceites con un punto de vapor más alto, ajá, que sería el de aguacate y el de coco. Y los otros, a lo mejor el de canola, el de maíz, no es aceite de carro, o sea, no. O sea, si no está dentro de tus posibilidades comprar un aceite mejor, compra digamos. que puedes, sí, compra el que puedes, utiliza poquito y ya, tampoco vamos a freír todos los días los alimentos, pero sí para tus frijolitos o tu huevito un poquito de aceite, no hay problema. Ok. Sí. Y me gustaría que resumamos así como a grandes rasgos qué es lo que tiene que pasar para que ganemos músculo, además del tema de la alimentación. Ajá. Tengo entendido que tiene que haber un estímulo, que es ejercicio de fuerza, sí. la alimentación y dormir bien o descansar. Sí. ¿Por qué son importantes? O sea, si falla alguno, ¿ya no ganamos músculo? No, va a ser mucho más difícil y ahí nos falta el estrés. Porque si es ¿Tener mucho estrés? Tener mucho estrés nos genera cortisol y el cortisol hace que no podamos desarrollar de mejor manera la masa muscular. Entonces es alimentación, ejercicio de fuerza sí o sí. O sea, no de, me voy a correr todos los días. Pues no, ahí no. Sí te sirve como ejercicio, pero realmente no es algo que te va a hacer ganar masa muscular. No. Entonces, el ejercicio de fuerza, el descanso, súper importante, porque en la noche cuando dormimos es cuando pasa esta reparación del músculo. Si no es en el gimnasio cuando ya ganamos el músculo. No es ese momento, ni cuando, ya terminé, me tomé mi proteína, mi shot, se me fue mi shake de proteína, me lo tomé y entonces ya ahorita ya empiezo a crecer el músculo. No es así. Es mientras descansas, mientras duermes, es cuando se reparan todos los órganos, incluso el músculo. Entonces, es ahí el descanso súper importante para la generación de masa muscular. Y te digo, esta cuestión del estrés. Si estamos muy estresados, puede ser que todo vaya perfecto, pero en la chamba, en la casa, lo que sea, tienes mucha tensión y estás estresado, se genera cortisol y entonces hay menos ganancia de masa muscular. Ajá, entonces, es un conjunto de todas estas. La alimentación ya sabemos por qué, pues llega a reparar las fibras musculares, el descanso por lo que acabo de mencionar, el ejercicio para romper estas fibras musculares y cicatrizar y el cortisol por lo que acabo de mencionar también. Entonces esas cosas son importantísimas. Sin una no puede avanzar eso o va a ir muy, muy lento el proceso. Y ahorita que mencionaste del batido terminando, también estaba ese mito de que tienes que echarte tu batido luego terminando de hacer ejercicio porque si no, ya no ganaste músculo. No, es falso. Mientras cumplas tú o sea, según estudios, no es nada más porque yo digo y porque a mí se me antoja, no. Según los estudios que se hacen, realmente sí puede haber una pequeña diferencia si lo consumes después de entrenar o un poco antes de entrenar, pero realmente lo que nos va a servir es la proteína que consumas a lo largo del día, que cumplas con tus gramos a lo largo del día. Eso va a ser lo que realmente nos va a funcionar, no que lo tomes antes o después, es mínimo el cambio. Lo mismo con la creatina. La creatina es importante, no es indispensable, igual que la proteína en polvo, no es indispensable. Y la creatina, a veces me preguntan de que, bueno, pero si tomo proteína, necesito la creatina, o si tomo la creatina, necesito la proteína. Son cosas diferentes y funcionan de manera diferente. La creatina lo que va a hacer es que nos va a dar más energía,
para poder funcionar mejor haciendo ejercicio. Entonces, Ok. como tienes más energía, puedes hacer mejor tus repeticiones, puedes durar más tiempo entrenando y entonces va a ser que por ende, al tener más resistencia y más entreno, tu músculo se desarrolle más eficientemente, Ok. preparándolo con esa proteína. Ok. No es indispensable, pero ayuda. ayuda bastante. Incluso no solo para el ejercicio con pesas, para adultos mayores se ha visto que tiene beneficios a nivel cognitivo, entonces sí es importante. Si pueden Perfecto. consumirla está muy bien, pero hay que checar antes los laboratoriales, porque ahí también si hay un tema renal, pues no deberíamos de consumir. No debería de. Ok, qué interesante, Ivette, perfecto. Ya para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Híjole, aterrizándolo así como a este tema, yo lo veo, Zach, como vivir mejor para mí es vivir muchos años, llegar a una edad grande, pudiendo ser feliz, pudiendo hacer tus cosas tú mismo, que para esto es importante la masa muscular. La masa muscular te va a ayudar a estar viejito y poder levantarte solo al baño, cocinarte, abrazar a tus nietos, No depender tanto irte de de... viaje. Exacto, no depender de... La masa muscular es algo que tenemos que trabajar el día de hoy para que en un futuro veamos esos resultados. Entonces, vivir mejor para mí es eso, que tu cuerpo esté sano, que tu cuerpo esté fuerte, que puedas hacer las cosas y estar con las personas que amas. Y yo como nutrióloga te puedo decir que más que me interesa en bajarlos de peso, es que aprendan a mejorar su composición corporal para que en un futuro ellos puedan ser felices de viejitos, con sus familias, haciendo las cosas que ellos quieren por su propio pie. Para mí eso es vivir mejor, estar sano, pero fuerte. Qué bonito, muchas gracias. Sí. Ivette, ¿algún contacto, alguna red social que gustes compartirnos? Sí, estoy en Instagram como nutrióloga con doble A al final, Ivette Díaz, ahí se los paso ahorita. Y el número 333-498-2941. Perfecto. Ahí, para lo que necesiten. De todos modos, acá, amigos, por abajo en la descripción del video vamos a poner el número y el link. Y de nuevo, muchas gracias, Ivette, por haber estado acá con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Un honor. Gracias. Y gracias, amigos, por haber visto o escuchado este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias.